Hola a todos, mi nombre es Carla Castillo, soy enfermera del Sur Sagrada Familia. En esta capacitación número 3 del programa anual de capacitaciones corresponde un tema sumamente importante para todos nosotros, donde el conocimiento de una técnica tan básica como el RCP puede mejorar la probabilidad de que una persona sobreviva a un paro cardíaco. Si bien un único testigo presencial con conocimiento de RCP puede reanimar a un paciente tras los primeros instantes de colapso, la mayoría de los intentos de reanimación con éxito requieren de los esfuerzos conjuntos de varios profesionales de la salud. El trabajo en equipo eficaz divide la tarea y se multiplican las probabilidades de lograr el éxito. Para comenzar, mencionaré 3 conceptos claves para poner en contexto la situación donde pondremos en práctica los conocimientos que se van a adquirir o reforzar en esta instancia. Un paro cardiorrespiratorio es la interrupción brusca e inesperada de la respiración y circulación espontánea. Es muy importante en este punto tener en claro que al realizar una evaluación inicial, si no hay pulso y el paciente no respira o tiene una respiración débil o agónica, se deben iniciar las maniobras de RCP. A diferencia del paro, el infarto es la necrosis irreversible del miocardio como consecuencia de la isquemia aguda y prolongada de una arteria coronaria. En este caso, el paciente tiene signos vitales y generalmente se presenta con dolor opresivo al pecho y en ocasiones con irradiación al brazo izquierdo. El manejo es absolutamente diferente al paro, por lo que es muy importante diferenciar ambos conceptos y en lo posible educar a otras personas al respecto, ya que al solicitar ayuda de emergencias los tiempos de respuesta se aumentan si no se entrega la información correcta. Por otra parte, encontramos el concepto de reanimación cardiopulmonar, que se define como el conjunto de maniobras estandarizadas de aplicación secuencial encaminadas a revertir un paro cardiorrespiratorio. Generalmente se basan en el masaje cardíaco de alta calidad y básicamente en el uso del DEA. Realizar maniobras de resucitación de alta calidad permite mantener la circulación y que ésta pueda llegar a nuestros órganos vitales, sobre todo al cerebro, logrando así una reanimación exitosa con el menor daño posible al organismo. Un desfibrilador externo automático, DEA, o con las siglas AED en inglés, es un dispositivo electrónico que puede examinar el ritmo cardíaco para determinar si es necesario proporcionar una descarga a una persona en paro cardíaco. Actualmente se ha hecho masivo y en muchos lugares obligatorio la presencia de este dispositivo, como en bancos o centros comerciales. Es de muy fácil utilización, pero no debemos olvidar que lo que prima en un paro es suministrar un masaje cardíaco de alta calidad. El DEA por sí solo no es efectivo en una reanimación, ya que este detecta el ritmo y de acuerdo a esto se sugiere realizar la descarga, pero no todos los ritmos de paro son desfibrilables, por lo que al detectar una sistolía, por ejemplo, lo que continuará primando será el masaje cardíaco. Como se mencionó anteriormente, aplicar RCP y DEA dentro del primer y segundo minuto de producido el paro permite que el 80% de las personas lleguen vivas al hospital. Por eso, todos los lugares de concurrencia masiva tienen que contar con gente entrenada en la técnica y desfibriladores automáticos. En el contexto de esta capacitación, la realización de maniobras y la utilización del DEA es fundamental en los primeros minutos, ya sea en un box, en un pasillo, en una oficina, de modo que no se pierda ese tiempo valioso en esperar trasladar al paciente a urgencias, aunque sea un tramo corto, incluso dentro del mismo establecimiento de salud, ya que cada minuto que pasa desde un paro hasta que se inicia el masaje cardíaco, el porcentaje de sobrevida disminuye en un 10%. La RCP inmediata de un testigo presencial puede doblar o incluso triplicar las probabilidades de supervivencia. Es importante señalar en este punto que una vez llegado al personal de urgencias, las maniobras se deben mantener durante el traslado y llegada al servicio de urgencias, lugar donde se comenzará un manejo avanzado, ya que aquí se cuenta con el equipamiento adecuado para reconocer visualmente el ritmo cardíaco y actuar en base a este con la indicación médica, por lo que en ese momento se deja de utilizar el DEA y se mantiene la reanimación en base al monitor y la indicación del médico de turno. La Asociación Americana del Corazón, en su versión más actualizada, describe pasos fundamentales a seguir cuando nos encontramos con alguna de estas situaciones. En primer lugar, al estar con una persona que se desploma súbitamente o que no responda al estímulo verbal, debemos moverla, golpearla ligeramente y hablarle en voz alta con frases cortas o preguntas como ¿se encuentra bien? Todo esto en un lapso de segundos. Si la persona no responde, se debe pedir ayuda en voz alta. O si se encuentra solo, llamar a urgencias, solicitar un DEA.
Si no tiene el número a mano, puede solicitar asistencia directamente al 131, quienes redirigirán la llamada al centro de salud más cercano. Se debe confirmar si hay respiración, observando o examinando el pecho para detectar movimiento. Se debe comprobar también el pulso carotidio. Para comprobar el pulso siempre se debe priorizar lo más próximo al corazón, por eso en este caso se prioriza el carotidio, como se ve en la figura que nos muestra la ubicación anatómica de la arteria carótida. Quizás suene un poco complejo al no estar acostumbrado la mayoría al palpar el pulso, pero se puede sensibilizar la técnica realizándolo regularmente con nuestro propio pulso, de modo que si en algún momento necesitamos palpar en una situación de emergencia, no nos cueste y no perdamos tiempo, ya que lo ideal en tiempo en que ambas cosas se deben realizar es en no más de 10 segundos. Si sumamos estos 3 primeros pasos, lo ideal es no haber superado los 40 segundos de tiempo. Si no hay pulso, se debe iniciar con las compresiones cardíacas de calidad. La Asociación Americana del Corazón indica colocar a la persona boca arriba sobre una superficie firme, idealmente en el suelo. Si eso en una camilla o en el contexto de alguno de nuestros servicios, se debe dar uso a la tabla espinal. Hay que posicionarse al costado de la víctima a la altura del tórax y colocar la palma de una mano en el centro del pecho, entre los dos pezones o anatómicamente la mitad inferior del esternón. Posicionar después la otra mano sobre la anterior, manteniendo todo el peso sobre el talón de la mano. Mantener los codos derechos y ubicar los hombros directamente arriba de las manos. La maniobra se realiza usando el peso de la parte superior del cuerpo, no solo de los brazos, para comprimir el pecho con fuerza y hundirlo en 5 centímetros cada vez, realizando de 100 a 120 compresiones por minuto. Hay que dedicar el mismo tiempo a la compresión que a la descompresión y permitir que el tórax se expanda completamente. Cada ciclo de este masaje o RCP debe durar 2 minutos. Actualmente el concepto que se utiliza y que ha mostrado mayor efectividad es la RCP usando solo las manos, ya que ha obtenido resultados similares a la RCP con ventilaciones de rescate. Por lo que en un contexto donde no podamos dar manejo a la vía aérea con AMBU, se sugiere mantener las compresiones cardíacas de calidad. En un estudio reciente publicado en la revista Circulation de la AJA, realizar RCP solo con las manos duplica las probabilidades de que una persona sobreviva al menos 30 días después de un paro cardíaco. Esta es la misma tasa que la RCP tradicional que involucra respiraciones de rescate, ya que el componente respiratorio de la RCP generalmente no es efectivo, por lo que bombear la sangre para preservar los órganos es lo más importante. De utilizar el dispositivo AMBU se realizará con 2 ventilaciones cada 2 minutos, mientras el DEA detecta el ritmo o mientras se cambia el proveedor de RCP. Una vez iniciadas las compresiones y en el contexto del uso del DEA, este se debe conectar mientras se realizan las compresiones sin detenerse. Se debe encender y esperar las indicaciones. La mayoría de ellos tiene un altavoz que les indicará detener las compresiones para analizar el ritmo. Esto en unos pocos segundos. Mientras tanto, usted evaluará el pulso carotidio del paciente. Si presenta pulso, se deben detener las maniobras. Si no hay pulso, se debe mantener atención al equipo. Una vez realizada la lectura del ritmo, el DEA indicará realizar descarga siempre y cuando el ritmo sea desfibrilable. En ese momento se debe alejar del paciente y sin tocarlo debe presionar en el DEA el botón que indique el choque eléctrico, donde una vez realizado debe continuar con las compresiones cardíacas por 2 minutos y repetir la evaluación. Si el ritmo no es desfibrilable, le indicará continuar con las compresiones por 2 minutos inmediatamente para continuar con otra evaluación. Recordar que durante la evaluación, mientras el DEA realiza la lectura del ritmo, no hay que olvidar evaluar el pulso, ya que si este está presente se deben detener las maniobras, porque eso indica que hay un retorno de la circulación espontánea. En este punto vamos a señalar las causas para la detención de las maniobras. Primero, claramente, el retorno de la circulación espontánea mediante la detección del pulso. Segundo, la llegada del servicio de urgencias. O tercero, la fatiga de alguno de los proveedores de RCP, ya que al realizar compresiones por periodos de tiempo tan largos es absolutamente agotador. En esta diapositiva podemos ver un resumen del algoritmo de RCP básico, donde es importante señalar la solicitud del equipo, de la activación del equipo de emergencias,
la solicitud del DEA y comenzar las compresiones y descargas cuando sea necesario, tal como lo indica la cadena de supervivencia que se ve al lado derecho de la imagen. Ahora pasaremos a la segunda parte de esta capacitación, que tratará sobre inmovilización y transporte. En términos generales, las técnicas de inmovilización tienen como objetivo disminuir la lesión primaria y evitar el progreso o aparición de una lesión secundaria. Uno de los ejemplos más llamativos es que en un paciente politraumatizado podemos encontrar lesiones enmascaradas por el dolor o el bajo nivel de conciencia, y una mala transferencia del paciente puede llevar a causar lesiones fatales, tales como paresias, plegias, hemorragias, etc. Se debe sospechar de una lesión médulo-espinal en todo paciente traumatizado por el mecanismo lesional como vuelcos, accidentes de gran impacto con proyección, alcances posteriores o por los signos y síntomas encontrados. Y, salvo que la gravedad de las lesiones lo impida o el paciente se encuentre en una situación de riesgo vital inminente, se debe siempre inmovilizar para movilizar, sin olvidar que el paciente traumatizado ha de moverse en bloque. En términos técnicos básicos, encontramos principalmente el collar cervical. Este se utiliza para mantener inmovilizada la región cervical y cabeza del afectado, de modo de evitar complicaciones de existir alguna lesión en la zona. Una vez colocado este dispositivo, se procede a la utilización de la tabla. La tabla, que es una superficie plana y rígida con agujeros para correas, se usa para inmovilizar a la persona. El objetivo es evitar que se produzcan lesiones medulares durante el traslado del paciente. Tienen el tamaño aproximado de una persona para proceder a la inmovilización total. Las correas que se utilizan para inmovilizar al paciente sobre la tabla son las denominadas correas de fijación, o como lo conocemos coloquialmente en nuestro país, el pulpo. Este consta de una correa guía de la que se desprenden otras correas de fijación con velcros, que se pasan por los agujeros de la tabla y se ajustan para que el paciente no se mueva sobre esta. También encontramos los inmovilizadores laterales de cabeza, que son un dispositivo complementario al collar cervical que se usa de manera conjunta con la tabla para la completa inmovilización cervical o movimientos laterales de la cabeza en pacientes politraumatizados con sospecha de trauma cervical y o traumatismos de cráneoencefálicos. Durante su movilización y traslado, permite observar en todo momento el pabellón auditivo para objetivar la presencia de otorragia. Finalmente tenemos las férulas de inmovilización. La férula es un dispositivo externo y rígido hecho de diversos materiales y que es empleado en las lesiones que ameriten la inmovilización de alguna extremidad. Se utilizan con la finalidad de mantener la posición adecuada, permitir el sostén e inmovilizar diferentes zonas del cuerpo, generalmente las de mayor movilidad. De esta forma se utiliza de forma temporal en el tratamiento de fracturas o luxaciones. De acuerdo al área donde es colocada la férula, cumple una función específica de inmovilización articular, así que cualquiera sea su tipo, cumplirá la misma función, que es poner límite a la movilidad del segmento lesionado. Procedimiento para inmovilización manual de la cabeza, desde atrás, desde adelante y desde el lado. Para inmovilizar manualmente la cabeza desde atrás, el operador se debe colocar detrás del paciente. Se colocan los meñiques bajo la mandíbula inferior, los pulgares sobre la parte posterior del cráneo, se colocan los 3 dedos restantes abrazando la cara y se lleva la cabeza a la posición neutra alineada. Para inmovilizar manualmente la cabeza desde adelante, el operador se colocará delante del paciente. Se colocarán los meñiques sobre la parte posterior del cráneo, los pulgares sobre las mejillas del paciente y bajo los pómulos. Los otros 3 dedos restantes abrazarán la cara y se lleva la cabeza a la posición neutra alineada. Para inmovilizar manualmente la cabeza desde el lado, se toma la cabeza colocando una mano sobre la parte posterior del cráneo. Se posiciona el índice y el pulgar de la otra mano sobre las mejillas del paciente bajo los pómulos y se ejerce presión adecuada para sostener la cabeza. Se lleva la cabeza a la posición neutra alineada. Procedimiento para medir, armar y colocar un collar cervical en pacientes sentados y acostados. Cabe recordar que la postura del collar cervical, cualquiera sea su modelo, requerirá al paciente sentado o acostado. Jamás se deberá intentar colocar el collar cervical con el paciente boca abajo, ya que esto implicaría una extensión cervical para su fijación. La inmovilización cervical que logra el collar es con respecto a los movimientos de flexión y extensión y rotación. El movimiento lateral solo es eliminado mediante inmovilizadores laterales. Por lo tanto, hasta que estos últimos elementos de inmovilización no estén fijados a la tabla,
la cabeza del paciente no puede ser soltada por el rescatista. Medición y armado del collar cervical. Una vez que se ha inmovilizado manualmente la cabeza del paciente, ubicándola en la posición neutra, se mide la distancia que existe entre la base del cuello y la parte superior de los hombros y el mentón. Esto se efectúa con la palma de la mano, de manera de determinar el número de traveses de dedos correspondiente a esa distancia. A continuación se compara esta distancia con la que existe entre la parte inferior del collar y el orificio de fijación del collar. Para armar el collar se traslada e introduce el broche en el orificio de fijación. En pacientes sentados es posible encontrar dos posibilidades con respecto a la cabeza del paciente con cabeza libre o cabeza apoyada. En la postura para cabeza libre, el collar abierto, sujeto con la mano izquierda, se va subiendo desde el esternón hasta fijarse en el mentón. Se cierra la tapa posterior por detrás de la cabeza, fijando el velcro de esta por sobre la tapa anterior. En la postura del collar para cabeza apoyada, se debe introducir el collar abierto por el extremo del velcro a través del espacio existente entre la base del cuello y el apoyo del asiento. Al momento de visualizar el extremo del velcro, se debe cerrar el collar por debajo de la mandíbula inferior del paciente. Conjuntamente con el paso anterior, tirar suavemente el velcro de manera de traslapar la tapa posterior con la anterior, fijando el collar. Se debe revisar la fijación y el tamaño adecuado del collar. De necesitar alguna corrección, esta se realizará con el paciente sobre la tabla y con adecuada inmovilización manual. En el caso de que haya un paciente recostado, debe haber dos operadores. El operador 1 se arrodillará frente a la cabeza del paciente de manera de que con sus manos inmovilice manualmente la columna cervical. El operador 2, una vez que ha seleccionado el collar correcto, lo introducirá por el extremo del velcro a través del espacio existente entre la base del cuello y el apoyo de la cabeza. Al momento de visualizarse el extremo del velcro, se debe cerrar el collar cervical por delante y bajo la mandíbula del paciente. Conjuntamente con el paso anterior, tirar suavemente del velcro de manera de traslapar la tapa posterior con la anterior, fijando el collar. Recordar nunca colocar un collar cervical en un paciente que se encuentre boca abajo. Hay que destacar que dependiendo de las lesiones que presente el afectado es donde habrá colocación de férulas antes de posicionarlo en tabla. Para la utilización de la tabla se debe movilizar el paciente en bloque, donde un operador debe sujetar siempre la cabeza con el collar cervical favoreciendo la menor movilización posible hasta la colocación total del dispositivo. Se coloca la tabla con el paciente lateralizado en bloque y posteriormente se debe maximizar la inmovilización de la cabeza y cuello con la utilización de los inmovilizadores laterales, los cuales se fijan a velcros que trae incluido la tabla y con una cinta acolchada en frente y mentón. Para continuar, se debe fijar el paciente con el pulpo, pasando principalmente las correas laterales del dispositivo correspondiente al tronco. Desde ahí se debe abrochar con los velcros en los agujeros de la tabla al nivel correspondiente y con las correas tensas. Se puede comenzar con las centrales y luego las inferiores y superiores. Para inmovilizar extremidades se debe usar férulas de acuerdo a la zona de la lesión. En caso de sospecha de fractura o fractura de la diáfisis, se debe inmovilizar también las dos articulaciones más próximas. Y si la fractura se encuentra cerca de una articulación, se debe inmovilizar los dos huesos que formen parte de ella. Siempre recordando cubrir heridas y priorizar la detención de hemorragias. Una vez terminada la inmovilización completa, se procede a trasladar al paciente sobre la tabla si es politraumatizado o en silla de ruedas si la lesión es de extremidad inferior. Para el traslado en tabla se necesitan al menos 4 operadores para mantener nivelado al paciente, evitar caídas o cargas excesivas en algún punto específico. Esto ha sido en general la capacitación de RCP e inmovilización y transporte. Dentro de las próximas semanas se realizará una evaluación práctica del contenido expuesto.